Bueno, bienvenidos a esta actividad de la Semana Virtual UNIPE. En esta semana estamos compartiendo distintas discusiones y debates en torno a lo que es la educación argentina. Mi nombre es Rafael del Campo, yo coordino una licenciatura en educación secundaria y desde la licenciatura nos interesa abordar, la licenciatura tiene una orientación en gestión y nos interesa abordar lo que es conducir y las distintas vicisitudes que va atravesando quienes están a cargo de escuelas secundarias hoy en la educación en el país, ¿no? Eh, También buscamos en la licenciatura hacer un espacio de encuentro entre investigadores, pensadores, estudiosos del sistema educativo y gente y profesionales que están trabajando día a día en las escuelas, y que sea un espacio de intercambio, de diálogo, de encuentro y de enriquecimiento mutuo, a partir de poder pensar la escuela, a partir de poder practicar la escuela. Eh, en este tema, en este cruce tan particular, le invité a una serie de directoras de escuelas secundarias del país, que también están cursando la licenciatura, a que formen parte de esta mesa. Y le pusimos este nombre tan provocativo que es la Agenda del Director, un invento de escritorio. Eh, el nombre responde a que, bueno, me ha tocado dar varios cursos de formación docente, de formación de directivos, y siempre hablamos de la agenda, de cómo tiene que planificar las actividades, cómo tiene que ir nivelando en esa planificación las incumbencias específicas del director, priorizando lo pedagógico. Y después me ha tocado hacer investigaciones y trabajos de acompañamientos a directores en escuelas, y me acuerdo uno bien patente que cuando le preguntaba, bueno, cómo era su agenda, me ponía la agenda tal cual la llenamos cualquiera de los directores que están en su cargo, pero cuando le pedía que me relate su día, decía, bueno, llego y lo primero que me fijo es si hay agua, porque es muy distinto si tengo agua o si no tengo agua, y lo segundo que me fijo es si cuánto tengo de personal de maestranza, porque si me faltaron 2 porteras puedo habilitar de una manera, y bueno, una serie de pasos me mencionaba a este director en la apertura de su colegio que escapaban esa agenda y que hacían que parte de esa agenda pareciera un, entre comillas, invento de escritorio. Eh, Más allá de la mención provocativa, y más allá de esta cuestión, sí me parece importante poder pensar y planificar las cuestiones, pero bueno, también el día a día va atravesando las instituciones de una determinada manera y las urgencias van presentándose. Y les quería proponer este tema a 3 directoras de nuestro país, 2 directoras de Formosas, como son María Rosa y Analía, y una directora de Entre Ríos como es Janina, a que nos cuenten qué les pasa con este planteo en su experiencia. La propuesta de la mesa sería la siguiente: va a exponer en primer lugar Analía, unos 15 minutos, después María Rosa, después Janina, y después daríamos lugar a intercambio. Tal vez si hay alguna pregunta puntual hacia el cierre de cada intervención podemos hacerla, pero lo que son opiniones o algún desarrollo un poquito más extenso, esperemos a que cerremos las 3 presentaciones. ¿Está bien? De todas maneras, queda habilitado el chat, ¿no? Como para que una especie ahí de blog compartido en el cual sí podemos ir comentando, acotando y señalando cuestiones que, bueno, es una de las pocas virtudes o de alguna de las virtudes que tienen los encuentros virtuales, que es poder compartir esos apuntes de manera comunitaria con el resto de la clase, estemos o no estemos de acuerdo con lo que va poniendo la compañera o el compañero. Bueno, luego de esta presentación le cedería la palabra a Analía para que, si quiere, se presente un poquito más, y yo tengo una presentación que hacer que compartir de ella, ¿no? Muy bien. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder compartir en esta oportunidad con todos los presentes. Mi nombre es Analía Mendoza, yo soy profesora en lengua y literatura y actualmente soy directora titular por concurso en Formosa. 4 años en la gestión de instituciones
educativas, y actualmente nosotros en la provincia de Formosa tenemos un instituto pedagógico provincial que se encarga de todo lo que sea capacitaciones gratuitas a los docentes de toda la provincia, y estoy colaborando en la rectoría de este instituto, así que también es una llegada diferente a equipos, digamos, directivos, de profesores desde otro plano, pero sin perder, por supuesto, la esencia que significa ser directores de instituciones secundarias. Así que un gusto poder tener este espacio y poder compartir experiencias vividas en la provincia de Formosa como directora. Bueno, como bien decía el profe, por ahí encontrarnos con este título provocador, que yo también, al hacer un poquito el guión que me convoca en esta oportunidad, titulé Agenda Disruptiva en el Hecho Educativo. Y inicio esta presentación con una entrevista tomada de una de las bibliografías del cursado de la licenciatura que estamos haciendo actualmente, la licenciatura en educación secundaria, donde el entrevistador preguntaba a un director cuáles son las actividades que demandan más tiempo en la semana en la dirección. A lo que el director responde algo de los que podríamos responder cualquiera de los directores que estamos en gestiones de educación de instituciones educativas, es que aquí el director tiene que dividirse como si fuera un pulpo, porque todas las actividades son importantes, responde el director. No podemos jerarquizar y decir, bueno, estas 10 son importantes, estas 6 o estas 3. Entonces, en esa cuestión, en esa agenda que todos los días provocamos, planificamos, a veces nos vemos sobrecargados por la demanda diaria, que hace que eso que estamos pensando en el día a día sea objeto de cambio permanente. Y en este sentido, ahí el profe Rafael va a poder compartir en esta oportunidad el PowerPoint que había preparado, profe, con el objetivo un poquito de trabajar las implicancias del directivo en las escuelas secundarias, específicamente tomando la provincia de Formosa, y comentar un poquito, obviamente, que la gestión, el encargo, la misión, el cometido que tenemos, el servicio en beneficio del otro o de los otros que tenemos, muchas veces hace que como directivos nos sintamos, nos pongan en una situación de sobrecarga por las demandas emergentes en el día a día. Y por ello, refiriendo a esta situación, me voy a permitir comentar experiencias personales, profesionales vividas en dos contextos sumamente diferentes, como fue una institución del interior de la provincia de Formosa y una institución de la capital de Formosa. Y en este sentido, los objetivos que replanteé para lo largo de esta exposición es justamente replantear el alcance que tienen las acciones que nosotros como directivos proponemos en la dirección escolar y generar esa disrupción del precepto de lo que todos sabemos acerca de las escuelas como observadores externos, y que muchas veces encontramos en las teorías del hecho educativo, y más bien rescatar esos testimonios que son propios de los actores institucionales en la acción cotidiana escolar. En este sentido, demostrar, como dice uno de los objetivos allí también, que a partir de las vivencias significativas podemos derrumbar algunos supuestos que tenemos sobre teorías referidas justamente en el ámbito educativo. Entonces, sobre estos objetivos voy a tratar de ir hilando el discurso de esta exposición, sin dejar de mencionar a uno de los autores que también hemos estudiado, como lo fue Ball, en la micropolítica de la escuela, cuando él afirma que las personas descubren a menudo
que trabajan en escuelas que son organizativamente más complejas, menos estables y menos comprensibles de lo que habían supuesto y de lo que podría revelar la bibliografía sobre la sociología de la educación. Entonces, replantearnos un poquito, invitarlos un poquito a reflexionar a todos aquellos que tienen este rol directivo en las instituciones educativas, específicamente secundaria, y poner en valor la labor que están llevando a cabo, que muchas veces es meritoria de investigación, como lo mencionaba hoy el profe, y de revelar ciertos supuestos que por ahí se dan por sentado. Entonces, en este sentido, la siguiente filmina, profe, me planteaba, hay una fórmula para ser un buen director, y bueno, estos contextos que ustedes ven en fotos, la primera foto que se puede emitir allí, responde a una escuela del interior de la provincia de Formosa. Una escuela en un contexto diferente, en un contexto muy desfavorable, donde el acceso a esas comunidades es totalmente complejo, es difícil de ingresar en esas localidades, y bueno, cuando me inicié en la carrera docente, allá por el 2017, cuando concursamos, elegí esta escuela, y la verdad que al encontrarnos en la realidad, en el rol directivo, y las cosas cambiaron. Porque cuando nos pusimos en la carrera de avanzar y de hacerlo mejor en la tarea educativa, pensamos o concebimos el oficio del director como aquel que cumple el conocimiento y es el mejor, aquel que es hábil en aplicar las debidas normas y preceptos y prescripciones que hacen a la organización escolar. Es decir, estudiamos como para resolver tal problemática de la institución. Sin embargo, cuando nos encontramos con situaciones como estas, realmente nos encontramos con con una cuestión diferente, nos moviliza de manera diferente, nos encontramos con demandas que no encuentran respuesta en una resolución, en una documentación, en una prescripción estudiada previamente y que nos posicionó en el lugar que estamos. Entonces fue un replanteo personal y profesional que me invitó a entender que la situación de una institución, acorde al contexto, no se va a respaldar por una prescripción, sino que va a ser necesario promover alternativas loables, generar espacios, generar condiciones que favorezcan a la organización escolar, sin por ello dejar de lado las resoluciones, las normativas, las documentaciones, sino más bien respaldar nuestra tarea en esas prescripciones. Entonces, como les dije, esa escuela que ustedes ven allí está localizada casi en el oeste formoseño, casi límite con Salta. Es una escuela de habitantes de una comunidad criolla que conviven todos los días con comunidades aborígenes, comunidades de Wichí, Guom, que están instaladas en ese lugar, pero que no, digamos, cada una tiene su territorio por una cuestión de evitar conflictos entre ellos. Entonces, esta escuela a la que yo fui fue una de modalidad común, las otras que rodean a esta o que conviven con ellas tienen modalidad EIB, es decir, intercultural bilingüe, y que atienden justamente a las comunidades aborígenes. En este sentido, cuando me encuentro con esta escuela que ustedes ven allí, me voy a encontrar con una población que iba a confiar en la escuela a sus hijos no solo la formación académica, sino también encontrar en la escuela un centro de contención y de distracción para sus hijos. Es más, los jóvenes mismos encontraban un espacio de distracción, de dispersión en la escuela. Si vamos a la siguiente filmina, profe.
Como les dije, y como se ve allí en la filmina, esta es una escuela de modalidad común, pero instalada en un contexto rural. La siguiente, profe. Entonces, como les dije, la siguiente sería la siguiente. Ahí está. Otra más, profe. Sí, esa avancé. Ahí está. Entonces, esa primera realidad que ustedes ven allí en el PowerPoint va a denotar que estos jóvenes van a encontrar en la escuela, al ser un ámbito reducido, un lugar de distracción social, donde se encuentran con sus compañeritos, a pesar de que se ven en una población reducida, y van a encontrar una contención en la escuela. Por lo tanto, el desafío era doble. Teníamos que trabajar en el plano pedagógico, pero también fortalecer el plano socioemocional. Entonces, cuando me encuentro ante esta situación, se trabajó con el equipo presente allí, se ha instalado hacía un par de años en esa localidad. Yo en el 2018 me fui a instalar en la localidad de lo que se llama El Favorito, y entonces trabajar fuertemente con la modalidad que era rural, una modalidad común, y promover cuestiones que tengan que ver con lo académico y la formación en microemprendimientos, en favorecer a la zona rural. Por eso estaba articulado o integrado a partir de proyectos que tengan que ver con producción avícola, con producción porcina, no solo con el involucramiento de los jóvenes estudiantes, sino también de las familias. Se buscó se promovió, se generó esa condición para que no solo el saber contenidista esté instalado en la escuela, sino generar una cultura institucional que vaya más allá de eso. Y en el plano de distracción, como lo titulé allí, se buscaba en la misma escuela generar un espacio donde el mismo centro estudiante, que había sido recientemente elegido por primera vez en esa institución, también como propuesta de mi gestión, se puedan proyectar películas, generar espacios que mueva lo socioafectivo, y también, ¿por qué no pensamos en un proyecto para que muchos de esos estudiantes jóvenes que no pudieran haber salido nunca de esa localidad pudieran conocer Formosa Capital? Así que esas fueron las propuestas que permitieron atender a una demanda que era de todos los días. Entonces, y que rompía el plano, o que rompía la agenda programada, el plan programado cuando uno inicia la carrera en la gestión. Hasta que obviamente se encuentra, como me pasó en mi caso, me encuentro con la comunidad y atento a eso, genero estrategias en conjunto con la comunidad y con el equipo docente. Así que para mí esta vivencia, la primera realidad que les comenté, fue un gran desafío, y no solo atender a lo pedagógico, a lo administrativo, sino también a lo social. Fue una gran demanda de esa cuestión. Ya en el año 2020, la siguiente filmina, profe, como para ir mencionando la otra institución, tengo la propuesta de venir a trabajar a Capital de Formosa, y en una escuela totalmente diferente, y en un contexto también social que marcó el mundo, que fue la pandemia. Y este sí fue un desafío verdaderamente complejo, porque si nos pasó a todos, no sabíamos cómo encaminar. Esa agenda que antes la escribíamos, ahora estaba como muy imprecisa. Había muchas cuestiones que atender: la no presencialidad, la angustia, que generó la misma pandemia en cada uno de nosotros. La falta de una prescripción, que antes una normativa que respaldara cualquier acción que como directivos teníamos que tomar, era otro gran desafío. Por lo tanto, era observar, mirar
y priorizar cuestiones. Y en esa priorización de cuestiones, en esta nueva institución y acorde al tiempo en que se estaba pasando, se pensó en asegurar principalmente la vinculación escuela-familia para dos cuestiones: la continuidad de la trayectoria escolar y segundo, la contención emocional de los jóvenes pertenecientes a esta institución. Y por lo tanto, lo que se promovió fue una nueva organización de tiempos y espacios y una propuesta didáctica acorde a ello. Para citar brevemente, antes de terminar mi alocución, comentarles que desde la institución se priorizó la app WhatsApp, que era una de las aplicaciones con las que podían acceder todos los estudiantes. Los profes quisieron implementar Classroom, correos electrónicos, cosa imposible de poder concretar una propuesta o un seguimiento al estudiante con estos medios a distancia. Sí lo lograron con WhatsApp. Por lo tanto, las decisiones pedagógicas y didácticas se tomaron en cuanto a esto. La escuela con modalidad, en un momento que era la media 11. Hola, hola. Hola, ahí está. Cuando me avisaron, porque yo en ese momento, la media 11, ¿hay una intervención ahí? Ahí está, ahí estamos. Bueno, y como para ir finalizando, lo que me permitió la narrativa de mi propia experiencia es justamente replantear mi función en la dirección y determinar que no se limite a la función del director justamente al cumplimiento de las tareas administrativas, sino hay otras cuestiones que atender, que es necesario atender no solo a la cuestión administrativa, sino a la pedagógica y en muchos casos la cuestión social. También, por supuesto, no dejar de desatender la formación continua de los docentes, promover esta cuestión y, por supuesto, ser partícipes, como bien dice allí, a la comunidad escolar de las decisiones que se toman en general. Digo, no un verticalismo rígido, sino también poder generar espacios para lograr la participación de la comunidad educativa y en ese sentido avanzar en el hecho educativo. Así que, bueno, más que nada, antes de terminar, decir que este día a día y esta narrativa de mi propia experiencia a mí me permitió observar cuestiones que tienen que ver con la dirección y el rol, y el complejo rol del oficio del director que tenemos. Y finalizar con una frase de Paulo Freire que dice que educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Y entonces, confiar en la tarea que estamos haciendo, pero sin dejar de replantear nuestro rol con el fin de asegurarnos de dar el mayor sentido al estar y el habitar en la escuela. Muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa, cualquier duda o lo que a disposición. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias por la presentación y por el PowerPoint que ahí queda a disposición. Si quieren, si hay alguna pregunta es el momento, si no, específico sobre la presentación de Analía, si no, avanzamos con la siguiente presentación. ¿Bien? Bueno, entonces le voy a dar la palabra a María Rosa, también de Formosa, para que se presente un poco más y nos cuente un poco su experiencia, su ponencia para esta mesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy María Rosa Sayas, directora también titular por concurso. En esta oportunidad, desde el 2020, estoy como directora de una institución secundaria de Formosa Capital. Cuando concursé, elegí una institución del territorio provincial de Riacho GE, y estuve en funciones desde el 2018 hasta el 2020 en que inició la pandemia
y por situaciones familiares tuve que solicitar una ubicación transitoria en Formosa Capital y me designaron en esta institución, que es la EPS 67 Emilio Puccini, en la que actualmente ejerzo mis funciones como directora. Y en relación a lo que estaba expresando Analía, coincido totalmente con ella. Nuestro contexto es muy variado, habiendo tenido la oportunidad de también trabajar en contexto rural y urbano. Ambos son sumamente diferentes y completamente hermosos, ¿sí? Porque nuestra función docente lo es. Este importante rol que tenemos a cargo y además la función de directores que llevamos adelante. En este sentido, la EPS 67, Emilio Puccini, es un desafío porque es una institución que en la actualidad se encuentra repartida en 4 edificios. Tiene 37 secciones o divisiones, 3 modalidades: ciencias naturales, economía y gestión de las organizaciones, humanidades y ciencias sociales, y ha iniciado el 2020 con entre 1.150 y 1.200 estudiantes, y hoy en día, al 2022, por esta situación edilicia en la que nos encontramos, repartidos en el centro capitalino, estamos alcanzando aproximadamente los 800 estudiantes. Ha habido una reducción importante de matrícula. Así también, originalmente teníamos 2 turnos, ahora tenemos 3, turno mañana, intermedio y tarde, lo que hace que también, así como cada docente tuvo que readecuar sus horarios, las familias que nos acompañan, los estudiantes, sus padres, sus hermanos, también lo tengan que hacer. Es por ello que muchos decidieron, ante esta reducción que he mencionado, ir momentáneamente a otras instituciones. Eso por lo menos es lo que han manifestado. Y se mantienen en contacto, que es también una situación muy particular y que nos agrada mucho. Se mantienen en contacto porque nosotros realizamos distintos planes de acompañamiento. En relación a, por ejemplo, la agenda, así como la plantea Rafael, en mi caso, sí es un invento de escritorio, porque la verdad que ni siquiera tengo un escritorio, no tengo un espacio físico al que llamar dirección. Por lo tanto, me distribuyo durante el día entre las 4 instituciones que tengo a cargo, junto con el equipo de conducción, un secretario docente, una secretaria contable y una coordinadora institucional que ha asumido funciones en este ciclo 2022. De esa manera, los 4 edificios tienen un responsable a cargo siempre, pero esto también, como es lógico, me obliga a ir de un lado a otro durante el día, visitando 2 veces o más cada uno de los edificios. Y por otra parte, también esta situación edilicia, que es algo que no he mencionado, responde a que al hacerme cargo de la institución, en 24 de estas secciones de las 37 que mencioné estaban funcionando desde sus orígenes en la EPEP 58, que es una institución primaria que inicialmente solicitó la creación de nuestro colegio secundario y fue concedido este privilegio a raíz de estar la situación edilicia de este edificio muy complicada.
en este momento, desde fines del 2020, y en este momento continúa en refacción ese edificio. Por eso tuvimos que repartir esas 24 secciones en distintos edificios. En cuanto a lo que esto implica, también, obviamente, además de la readecuación de horarios, los cambios en las rutinas, y también la distribución del personal de manera diferente, lleva a que nos falte siempre algo, ¿sí? Es la falta de personal, por ejemplo, para cubrir todas las funciones diarias, es una falencia con la que estamos continuamente conviviendo, porque lógicamente tener 37 divisiones con preceptores, por ejemplo, que eran 6 preceptores, bueno, para 4 edificios y 3 turnos ya no es lo mismo. Entonces, las funciones de preceptoría muchas veces también las tengo que ejercer, así como la de personal de mantenimiento, así como o personal de servicio, encargándome de acompañar el servicio de copa de leche, el servicio provincial para escuelas secundarias de copa de leche, y muchas veces me encuentro con las actividades propias de mi agenda interferidas por alguna situación que emerge y que es necesario abordar. Y muchas veces más de una situación al mismo tiempo. Especialmente en una de las instituciones en las que estamos compartiendo edificio con otras 3 comunidades educativas, surgen permanentemente conflictos con la institución secundaria, por ejemplo, que nos alberga, y en algunas ocasiones también bastantes, diría yo, han surgido algunas cuestiones que tienen que ver con las situaciones que se plantean después de la pandemia, a las que hacía referencia Analía hace unos momentos. Estas situaciones, por ejemplo, en cuanto a ataques de pánico de los estudiantes, que es necesario en el momento acompañar y que cada uno de ellos sepa que hay alguien que está sin descuidar, por eso el grupo o el resto de las divisiones que están en el edificio. Muchas veces tenemos, así como ausencia del preceptor, como cualquier situación diaria, también ausencia de algún profesor, entonces tenemos algún curso libre. Muchas veces el directivo tiene que acompañar a esas divisiones, y cuando son varias, me ha tocado también asignar y redistribuir las acciones de la agenda directiva, permitiendo que los estudiantes participen. Teniendo en cuenta que nosotros en Formosa, por calendario escolar, tenemos pautado la construcción del PEI, la renovación permanente del mismo, es siempre una oportunidad que encuentro para hacer partícipe al estudiantado y también a los tutores que continuamente vienen. Es así que a raíz de esta situación que, por ejemplo, no tengo una oficina, que es algo que me crea oportunidades, lo veo así permanentemente, veo mucho más que el estar encerrada entre 4 paredes. Entonces, eso me hace ver posibilidades todo el tiempo. Y también
crear oportunidades para concertar, para dialogar, para generar acuerdos duraderos, que es algo que cuesta porque nuestra situación edilicia, como es lógico, ha generado malestar, ¿sí? En el plantel docente, entre los padres, y muchas veces tenemos cuestiones que se juntan. Podemos llegar a tener estos ataques de pánico que mencionaban en algún estudiante, algún padre que viene enojado planteando la modificación de la nota de su hijo. Podemos llegar a tener pérdidas en el baño que vienen a avisar los estudiantes, falta de personal en la cocina, entonces hay que ver lo del servicio, y alguna reunión de la cual hay que participar para no dejar que la institución quede sin representación en la toma de decisiones a nivel educativo en el marco de la provincia. Entonces, muchas veces se han dado todas esas cuestiones juntas. ¿Y qué es lo importante, o así lo veo yo? Es siempre mantener una actitud serena, la mirada directa, una sonrisa afable y un accionar seguro y tranquilo para poder delegar, para poder ver, observar, analizar realmente la situación y posibilitar que esas cuestiones importantes, esas cuestiones que han emergido y estas realidades que son todas valiosas y que hay que atender, estén en su justa medida atendidas, porque todas merecen la atención y por suerte, gracias a Dios también, y creo que como parte de mi gestión, el ver que hay una gran variedad y que esa gran variedad es muy relevante en toda su complejidad, siempre me ha ayudado, ¿sí? Y bueno, es todo el tiempo seguir avanzando, seguir trabajando para el otro, porque la docencia es un servicio, es brindarse al otro, y en ese marco crear posibilidades. Todos los autores que hemos analizado en el marco de las cátedras que hemos tenido con Rafael del Campo, y también en el marco de la licenciatura en general, nos llevan a tratar de entender que nosotros somos seres importantes y que podemos con todos los desafíos. Y es eso, creo que me ha ayudado a entender, y diariamente me ayuda a ver también esta función directiva que ejerzo. Espero que siempre sea así, y a pesar, es cierto, del cansancio, porque no hay que negar que todo esto lleva un gran caudal de energía diaria. A pesar del cansancio, uno termina la jornada diaria satisfecho porque sabe que ha dado lo mejor y se ha brindado siempre de la mejor manera para el otro, como parte del servicio educativo que ha elegido. Así que espero que esta presentación les haya servido. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, María Rosa. No sé si hay alguna pregunta puntual, si no completamos la tercera presentación y después abrimos una ronda de intercambios.
Bueno, vamos a darle la palabra entonces a Yanina. Yanina es de Entre Ríos, también es directora, y bueno, le cedo la palabra a ella para que presente más exactamente sus antecedentes, y bueno, también queríamos que nos ayude a pensar sobre esta mesa, en este día. Bueno, muchas gracias, Rafael. Buenas tardes para todos y todas. Soy Yanina Anís, profesora de matemática. Vivo en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, al este de la provincia. Me desempeño en cargos directivos desde el año 2015, que comencé trabajando en una secretaría en cargo directivo, y concursé, me hice titular en el año 2018 en la escuela donde hoy soy rectora. A partir tomé la secretaría y enseguida se produjo la vacante en la rectoría, y tomé la rectoría interina. En este momento está empezando en la provincia de Entre Ríos la oposición, así que estoy cursando también la oposición para participar del concurso, y bueno, ojalá pueda tomarlo. La escuela donde me desempeño es una escuela pequeña, de unos 140 estudiantes, tiene alrededor de 40 profesores. El equipo directivo está formado, bueno, por el cargo de rectora, que lo ocupo yo, y el cargo de secretaria, y el de conducción, y al de conducción se le agrega el asesor pedagógico. Hay 2 administrativos, 2 ordenanzas, 2 preceptores, y desarrolla sus funciones en un edificio nuevo que fue construido para la escuela. La escuela se creó en el año 2020, y en el año 2017, se creó en el año 2000, y en el año 2017 se mudó a su edificio nuevo. Desarrolla sus tareas a la tarde desde las 13 horas hasta las 18, y en el turno mañana funciona la escuela primaria. Respecto de la invitación que nos hace Rafael con lo que tiene que ver con la agenda del directivo, hoy por hoy surgen como más las problemáticas más importantes, las emergentes, las que hacen que la agenda se desacomode, situaciones de violencia, y que en la mayor medida están causadas por el uso o el mal uso del teléfono celular. La población de estudiantes que asiste a la escuela que gestiono es una población muy vulnerable, con 0 ingreso familiar, o sea, en mayor medida los tutores de los estudiantes son changarines o que tienen planes, pero no un empleo fijo. Tenemos el servicio de comedor, al que asisten alrededor de 80 estudiantes de esos 140 que les comentaba, y también se les da el servicio de la merienda. Este año comenzaron a manifestarse en mayor medida las situaciones de violencia, que empezaron ocurriendo con mayor contundencia, una situación afuera de la escuela, en donde un grupo de chicas se tomó a trompadas, y en las que tuve que intervenir personalmente. O sea, lo primero que se me ocurrió fue salir corriendo de la escuela y separarlas, y eso hizo que durante aproximadamente una semana completa, la agenda que tenía, inclusive en lo que tiene que ver con lo administrativo y también con lo pedagógico, lo deje de lado por completo para atender esta situación, para darle una intervención, y eso tuvo que ver con reuniones con familias, reuniones con supervisión, reuniones con departamental, denuncias en la policía, porque hubo amenazas de parte de una de las familias hacia personas de la institución. En situaciones como esas uno se siente realmente abrumado, y a veces con poco acompañamiento de parte de la superioridad. Entonces, bueno, ¿qué hacer en relación a eso? ¿Qué hacer
para tratar de que la contingencia no supere lo que uno proyecta en el día a día, y que no vuelva a pasar esto de que por semanas completas lo pedagógico, por ejemplo, que es algo que me preocupa, se deje de lado. Entonces, bueno, para eso, respecto de las situaciones de violencia, las horas que tenía destinadas a tutoría, que son 2 horas frente a alumnos por curso, y tengo dos primeros, 2 segundos y un tercero, o sea que tengo 10 horas afectadas a tutoría, las sacamos a esas horas de tutoría de frente a alumnos, y sacamos a la tutora del aula para que trabaje con talleres, con todos los grupos, ¿sí? Que vaya organizando talleres precisamente para atender a estas situaciones de violencia que se estaban empezando a dar con mayor intensidad, inclusive pasaron adentro del aula, con el profesor presente. Cuando vemos cuál es el origen o los posibles orígenes de estas situaciones de violencia, vemos que siempre está metido el teléfono celular de por medio, que años atrás tal vez molestaban al profesor durante la hora de clase el uso porque estaban jugando a los jueguitos, por ejemplo. Bueno, hoy en día son los estados que publican, que se filman entre ellos, adentro del aula, lo suben al estado, y a los 15 minutos tengo al papá en la rectoría mostrándome el estado que el otro subió, no sé, para citárselos como ejemplo, de que una foto de que le robaba las gallinas y cuestiones así, que te desayunas en ese momento porque y lo peor de todo es que está pasando en el aula de al lado de mi oficina. Entonces, bueno, es una situación en la que como decía María Rosa, hay que estar serena, tranquila, escuchar y explicarles que la solución no es en el momento, sino que hay que dar una intervención, escuchar a las partes, hablar con la tutora, hacer reuniones, o sea, tranquilidad ante todo. Respecto del uso del celular, tuvimos una reunión institucional a donde fue la mayor cantidad casi el total de los profesores, creo que de los que les dije del total faltaron 2 o 3, y salió también el tema del celular, de esto que les comentaba, de la publicación de estados, de que filman a los profesores mientras están dando clase, de que no hay una medida, si se quiere, desde la institución para poder o quitarles el teléfono o que se los sancione de alguna manera. Bueno, o sea, que ponían sobre la mesa el uso del celular como una problemática. ¿Qué se hizo para eso? Bueno, se charló en el equipo conformado con la secretaria y el asesor pedagógico, y en lo sucesivo, luego de la jornada institucional, se tuvo una reunión con todos los estudiantes. En esa reunión con los estudiantes se les manifestó que los profesores planteaban como problemática el tema del mal uso del celular, y que además estábamos observando esto de que a causa del teléfono celular se habían provocado ciertas situaciones de violencia importantes dentro de la escuela. Entonces, que les proponíamos a ellos que elaboren, con sus delegados como representantes y a través del centro de estudiantes, que elaboren normas para el uso del celular. O sea que como escuela nuestra idea no es quitarles o prohibirles, o que como en otras escuelas, se lo citamos como ejemplo, no lo puedan llevar, sino que preferimos que lo usen en el recreo, o que hagan un uso pedagógico del teléfono, pero necesitábamos que ellos elaboren ciertas normas de uso. Esto con la intención de que si tiene su aval se puede sostener, de que no sea algo impuesto, sino que se aúnen criterios, y que si sale de ello se puede sostener. Bueno, en esa instancia estamos hoy por hoy. Ellos elaboraron, estuvieron de acuerdo con esto. Muchos lo ven también como problemática porque han estado del otro lado, aquellos que han subido estados respecto de su persona. Entonces, cada curso elaboró las normas. Ahora estamos en la instancia de reunirnos con el Consejo de Convivencia y entre todos, bueno, elaborar las normas que van a regular el uso. Esto, como les digo, en pos de
que esto de la agenda diaria, de que la agenda diaria se pueda llevar a cabo, de que lo que uno proyecta como directivo se pueda llevar a cabo y no se vea permanentemente interrumpido por situaciones como estas que yo destaco como emergentes, lo de la violencia y lo del uso del teléfono, a causa del uso del teléfono celular. Después, cuestiones como las que nombraba María Rosa se interponen siempre. Mi preocupación es que me organizo en mi agenda para realizar observaciones de clase, acompañar a los docentes en el aula, y no puedo sostener, no pueden tener continuidad a causa de la contingencia, de por ejemplo esto que les comento, o encontrarme la semana pasada subida a una silla tratando de sacar el chip de la alarma porque dejó de funcionar y había que solucionarlo, o estar contando las patas de muslo que en el comedor me faltaron 16 la semana pasada y entonces me tengo que poner en contacto con el proveedor, a ver si me trajo menos, o los de la primaria que están en la mañana usaron de más. Son todas cuestiones que atraviesan la agenda, lo que uno se proyecta, y que preocupan. Me preocupan y me ocupo en la medida de lo posible. Creo que lo que yo trato cada día es de que la contingencia no supere a lo que uno proyecta, y que en esa contingencia tratar de estar con los pies sobre la tierra para no atender aquello que se pueda atender en otro momento, al otro día. Estar tranquila para definir eso, para decir, bueno, esto aparece hoy, pero lo puedo hacer mañana, porque para hoy me proyecté a hacer esto, que tenía que ver con lo pedagógico, que tenía que ver con lo administrativo, que muchas veces lo termino haciendo fuera de horario en mi casa, lo administrativo es como que queda para hacer en casa, para resolver lo diario de la escuela. Creo que más o menos sería eso lo que tengo para decir, y bueno, a disposición para cualquier consulta o sugerencia. Bueno, muchísimas gracias, Janina, por la presentación. Gracias a las tres por la presentación esta tan rica, tan variada. Es interesante la variedad de escuelas que presentaron y la misma situación en cuanto a la forma en que se va pudiendo planificar o organizar los tiempos para cada actividad. No sé, tenemos un par de docentes de la licenciatura, de la universidad también entre el público, así que más que agradecido por la compañía. No sé si alguno o alguna de los que estuvieron escuchando quieren comentar o decir algo sobre lo que fueron escuchando, lo que fueron comentando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Si mi pregunta es la siguiente, sobre estos emergentes que van sucediendo día a día, ¿cómo también van respondiendo a lo pedagógico? Si es que se plantean un proyecto donde haya irrenunciables de cuestiones que no se pueden dejar pasar, porque si no es como que en el cotidiano una empiezan a ser prioridad de otras. Y en esto, por ejemplo, de qué se enseña en la escuela, cómo se enseña y de qué manera, no sé, es como que pasaría a segundo plano en responder estas demandas, que muchas veces son demandas externas, algunas propias de lo institucional y otras que están por fuera. Mi pregunta es, ¿cómo han ustedes podido transformar sus proyectos institucionales, si se han puesto algunas metas básicas o mínimas para poder responder, y no que pase todo el año escolar y nos quede esa sensación de que no se hizo nada? No sé, esa es mi pregunta. No sé si alguna de las quiere contestar. Sí. ¿Danina? Bueno, no sé. Bueno, sí, eso es una preocupación. A veces me sucede de que cuando vuelvo a mi casa digo, bueno, hoy por la parte pedagógica no hice nada, y no tiene que ser así, por supuesto, no tiene que pasar el año entero de que no te ocupaste de que se hizo una intervención para el EOE, que es el equipo orientador de un chico que tal vez no escribe bien. Para que no me pase eso,
hace un tiempo ya que en agenda literal, o sea, en el calendario donde anoto reunión con equipo de la UNER, universidad que trabajamos con frecuencia, además agregar 2 veces por semana reunión con el asesor pedagógico y la tutora, porque pasaba que como él está, el asesor está gran parte del tiempo en la escuela, al igual que la tutora, entonces es como que, bueno, en cualquier momentito que tenemos, que no me esté pasando nada con todo esto, me siento con el asesor y miro a ver qué está pasando con aquello, si tengo que hacer reunión de área, si hay que atender a un grupo de estudiantes que tienen PPI, o cuestiones de esas que no las ponía en agenda. Entonces, lo que hago, lo que hice ahora para solucionar eso es, tal día, a tal hora, nos juntamos y nos sentamos a trabajar sobre eso. Eso es lo que encontré por ahora, y por ahora está funcionando. O sea, a rajatabla eso se cumple. En mi caso, en la institución, también he pautado y generalmente es fuera del horario escolar, reuniones con el equipo de conducción, con la coordinadora institucional que tiene a cargo 2 edificios, con también el equipo interdisciplinario central que hace el acompañamiento a nivel provincial a los estudiantes que tienen dificultades. También nosotros hacemos fuera del horario escolar las reuniones de personal, que siempre como parte de esas reuniones de personal se abordan temáticas pedagógico-didácticas, además de lo diario que se plantea en la agenda directiva, que obviamente incluye eso, está lo organizacional, lo administrativo y lo sociocomunitario, porque siempre también durante la semana se realiza alguna actividad con las otras comunidades que nos están recibiendo. Y tenemos, la 67 tiene la particularidad que trabaja con centros de adultos, que nos reciben centros de adultos, instituciones primarias, secundarias, y hacemos actividades con la universidad, el Ministerio de Desarrollo Humano, también analizamos distintas cuestiones a nivel institucional en reuniones del Consejo de Dirección, y reuniones de área de las cuales participamos, pero siempre implican ese tiempo extra fuera de el horario escolar, de los 3 turnos que estamos manejando, porque para poder abordar en profundidad esas problemáticas, para las observaciones de clase, aún no hemos podido resolver cómo solucionar esas cuestiones, dar ese tiempo indispensable que se merecen los docentes y estudiantes en cuanto a la observación de clase, porque siempre surge algo y nunca tenemos pautado quién va a estar en tal momento a cargo, o cuando si lo tenemos, siempre pasa algo y esa persona no está o tiene que irse. Entonces, en cuanto a lo pedagógico didáctico, las observaciones de clases todavía son un desafío que estoy viendo cómo poder encarar. Ya en este ciclo lectivo he hecho 6 prácticas, diría yo, para eso, y siempre me han llamado y he tenido que dejar la observación. Han continuado, lógicamente, la jefa de área que me acompañaba, pero la mirada del directivo es necesaria, y en algún momento siempre doy la devolución
y me reúno con la jefa de área, pero igual el docente quiere, y los estudiantes quieren que se complete el tiempo de aula. Analía. Sí, como abordé dos instituciones totalmente diferentes, el contexto rural tiene otros tiempos, indudablemente tiene otros tiempos, por lo que permite, organizar la agenda del directivo de una manera diferente, y permite acompañar al docente de otra manera. Entonces, además la comunidad donde yo estaba era una comunidad reducida, tenía más o menos 70 estudiantes. Estudiantes que en un momento inicial me contaron, cuando yo asumo, los chicos estaban sumamente tranquilos. Obviamente que todos los días surgen situaciones que atender por la situación en la que ellos están, por el tiempo de adolescente que están pasando, por la construcción de identidad y todo lo que implica vivir en una zona reducida, donde no hay contención, digamos, donde no hay una distracción. Bueno, eso genera también en ellos ciertas demandas. Pero es diferente el tiempo en la educación, en el acompañamiento al docente. Por lo tanto, una de las prioridades que, digamos, que determinamos como equipo docente fue encontrarme, como les había mencionado, inicialmente nosotros estudiamos y bueno, queríamos enmarcarnos todo desde lo normativo, por lo tanto, acercar a los docentes toda esa documental para que ellos estén al tanto en una comunidad tan alejada y tan distante como es de la capital, donde llega todo tan tarde. Entonces, era prioridad acompañar al docente en su formación. Entonces, sí, era necesario también generar espacios diferenciados fuera del horario escolar, por un lado, y determinamos una vez al mes una reunión general y después visitas porque en un inicio no teníamos un edificio propio, recientemente fue inaugurado sí uno, pero funcionaba. Fíjense, en una localidad tan pequeña, en una capillita, un grupo, y en otra escuela, en la escuelita otro grupo, y quinto y sexto como pluriaños. O sea, era necesario el acompañamiento, era necesario. Y busqué la manera de generar espacio y acompañar al docente, al colega, y observar quiénes necesitaban más, priorizar eso. Entonces, en ese sentido, en el 2018 yo estuve muy acompañando firmemente al equipo. 2019 ya estaban como más independientes, pero como les digo, el contexto rural es otro tiempo. No me pasó lo mismo cuando estuve en un contexto urbano, eran otras las demandas. Y lo que hacía, o sea, ya que no teníamos tampoco la modalidad presencial, era, los profes me invitaban a sus reuniones Zoom con los estudiantes. Entonces acompañaba cuando podía, o cuando recibía la invitación, acompañar al colega, acompañar al estudiante, porque también era nuevo, la directora era nueva, los chicos querían conocer, tenían su demanda, los padres también. Así que priorizaba en esa agenda de un montón de situaciones que tenemos que atender todos los días, acompañar al colega. En julio del 2021 se retoma la semipresencialidad, pero sí, ya con otras demandas también, y fue muy, muy difícil, sentarme y acompañar al colega en el aula, porque las exigencias eran tales que no daban los tiempos realmente en la capital. Entonces, eso es el aporte o la experiencia que viví estando en la gestión estos 4 pasados años. Como yo les dije, este año estoy con la gestión, pero de equipos de capacitación, que es diferente. Así que espero que haya respondido a la pregunta del colega. Muchas gracias. Sí, hay varias cosas que me han quedado anotadas, pero Paola en un momento levantó la mano, me pareció a mí eso. ¿Puede ser?
Sí, a mí me llamó, bueno, buenas tardes, me llamó mucho la atención de que para poder cumplir con esta agenda que está tan instaurada en lo que respecta a la normativa, tengan que como que salir del horario normal o del horario de trabajo para poder cumplirla. Me Sí. parece terrible tener que ocupar el tiempo extra o el tiempo personal para cumplir con esto que es tan ficticio. Sí, Nuestra normativa en este año, post pandemia, así como lo dijo Analía, volvimos a la presencialidad en Formosa a partir de julio. Algunas instituciones paulatinamente, la 67 volvió en agosto del 2021 a la presencialidad en estos 4 edificios, y las normativas de nuestra superioridad nos solicitan hacer las reuniones sin interferir con el dictado normal de las clases. Entonces, nuestras reuniones deben ser en horario extraescolar, a partir de las 6 de la tarde, incluso jornadas institucionales, o los sábados, y lógicamente también esto hace que tengamos que crear estrategias para que puedan estar la mayor cantidad de docentes, porque tenemos colegas que trabajan en el turno nocturno también, y los sábados ya por todas estas actividades la mayoría del plantel no quiere reunirse, entonces buscamos opciones, ¿sí? Pero por eso tratamos siempre desde lo que es el equipo de conducción de motivar, de generar esas reuniones con un buen ambiente, de ofrecer también algunas cuestiones que tengan que ver con el sentirse bien, el motivar, abordar lo socioafectivo y emocional, que es muy importante. Imagínate que siempre esto hace que estamos cansados después de estar todo el día en la institución. Mi diario accionar comienza a las 5 de la mañana, porque recorro las instituciones antes de ir al edificio que tengo a cargo. Y una vez ahí, como no tengo oficina, he calculado justamente para esta exposición, generalmente durante la mañana, si estoy sentada 1 hora, es mucho, y durante el turno intermedio, sentarme es imposible, y durante el turno tarde estoy recorriendo, viendo, es más calmado el turno. Vieron que también depende de las instituciones, va variando eso, y a veces he llegado a 3 horas por ahí estar sentada en el turno tarde, pero desde contabilizar eso, por ejemplo, como un juego, eso hace también que me sea más llevadero tal vez, pero implica sacrificio, ¿sí? Y justamente por eso hay que acompañar también mucho a los colegas y pactar con ellos. También, dada nuestra situación edilicia, en muchos casos tienen que venir con sus hijos e hijas a las reuniones, conocemos así a las familias, y pese a que no nos podemos reunir por todavía mucho, y tenemos que seguir cuidándonos por la pandemia, estamos atentos o tratamos de estarlo siempre a lo que pasa con el otro, pero es así. gracias María Rosa. ¿Hay alguien Sí, quiere así es, comentar yo algo? también quería
Sí, Sí. quería hacer un aporte respecto de eso. Sí, Analía. Sí, no, en la pandemia, por ejemplo, en la gestión, sí, nosotros tuvimos, las escuelas eran sedes de aislamiento preventivo, y entonces debimos instalar las oficinas en tráiler, por ejemplo, cambiarnos a otra escuela, o sea, fenecía ese tiempo de estar en ese espacio físico para, digamos, que la escuela esté al servicio medianamente de la comunidad, y después ya pactamos con otra escuela, con acuerdos para poder seguir llevando adelante todo lo que sea copa de leche, todo lo que sea atención al estudiante a distancia, todo lo que sea atención a la familia. La verdad que el rol directivo nunca fenece, no hay un descanso. O sea, nosotros sábado tenés que estar atento al teléfono porque te llama la policía, porque no sé, por esto. Entonces es demandante. Como decía María Rosa, es una labor de servicio al otro, sí, sí. Sí, entonces, pero uno en la rutina, en esa agenda que tiene, se organiza, y bueno, digamos que hay mucha satisfacción después de cerrar un día que, no sé, parece que no te das cuenta en esa vorágine que nos envuelve en el rol directivo. Pero, por supuesto, una de las cuestiones a atender es eso, lo pedagógico que mencionaba el profe, que a veces preocupa y demanda una atención diferenciada. Eso, profe, sí. Gracias, Analía. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, comentario. Ahí en el chat, Rafa, quería María comentar. Marta. Hola, quiere... ¿qué tal? Marta. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo no sentirse identificada con las compañeras? Me pasa, soy vicedirectora, y también me pasa muchas de las cosas que estuvieron compartiendo cuando decían, bueno, uno se propone algo y nunca sabe cómo va a terminar o qué va a pasar en el día. Lo que sí me parecía que cuando escuchaba a Janina, sentía como, hablaba como desde lo singular, también con algunos vestigios como de soledad, de sentirse sola en la tarea, y también las demás compañeras, sobre todo María Rosa, habló del cansancio, y me parece que quizá, bueno, yo tengo la suerte de tener, poder hablar de equipo directivo más que de el director, la vicedirectora, el secretario. Y me parece que esa es una diferencia importante, poder contar con un equipo donde también la agenda, si bien es cierto lo que ustedes decían, que muchas veces el docente o el padre, la madre quiere hablar con la directora, ni siquiera con la vice, me pasa también. Me parece que esa agenda puede hacerse más flexible, más rica, si también se diversifican o se flexibiliza el rol, ¿no? en poder distribuirse también las tareas. A veces se puede y a veces no. Pero me sentía muy identificada porque, bueno, en mi escuela el rol de vicedirectora siempre estuvo abocado específicamente a lo pedagógico, y yo, me da vergüenza decirlo, pero estamos a 2 de agosto y no terminé de revisar las planificaciones de las materias. Y por otro lado, me parece que lo que no tenemos que perder de vista, o lo que a mí más me duele en esta agenda, si bien como ustedes hablaban de acompañar al colega, la observación de clase, escuchar qué pasa con los colegas, es no perdernos tampoco, no perder de vista el estar,
la presencia entre los estudiantes y las estudiantes. Hoy, por ejemplo, mañana tengo un grupo que se va a Bariloche, tenemos en la escuela. Y nada, y hoy poder compartir un ratito, un desayuno, estar entre las chicas, los chicos, o acompañarlos en alguna actividad, o estar en el recreo, caminando por los pasillos. Nada, me parece que es una de las cosas más lindas también, y también no solamente el docente espera que uno esté ahí, sino también me parece que las chicas y los chicos esperan también que el directivo se mezcle, comparta alguna clase, un recreo, una salida, ni hablar una salida educativa. Uno a veces cree que es la figura como temerosa que está ahí acompañando, y no, todo lo contrario, ¿no? Es como la oportunidad de romper, de que los podamos conocer también desde otros lugares, que no es solamente el del aula. Eso quería compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias, sí, tomo lo que decís, y bueno, te quiero comentar que en ocasiones comparto el comedor con mis estudiantes, los acompaño una vez por semana, a veces semana por medio, comparto la instancia de sentarme a almorzar con ellos. La figura del vicerrector acá en la provincia de Entre Ríos no la tienen todas las escuelas secundarias, sino aquellas que son de primera categoría. Para mí es un rol necesario en todas las escuelas de primera, segunda o tercera categoría. He ocupado ese rol y me ha pasado lo mismo que estás diciendo vos, de no llegar a ver las planificaciones, así que imagínate si como rectora las pude ver hasta este momento. Solo le pedí al asesor pedagógico que reclame de aquellos que no lo tenían, pero de los que lo entregaron no las he podido ver, y eso demora las reuniones de área, el sentarse a ver los contenidos prioritarios, en qué instancia estamos. Y lo que decís de que notaste una cierta soledad en mi relato, sí, notaste bien. Yo también a veces me siento sola. Gracias, Janina. Sí, Ana Rosa. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo por ahí tenía alguna pregunta porque no sé si me lo perdí. ¿Cuál es la carga horaria de los directores y directoras en las provincias, en estas provincias? La carga horaria del cargo de director, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, los directores de secundaria, por ejemplo, en general son directores de 8 horas. Janina, María Rosa o Analía. En nuestro caso es de 25 horas semanales. Bien, no, entonces sí, son 5 horas, cargo de 5 horas entonces. Sí. Está bien. Por ahí yo para aportar, buenas tardes a todos. Escuchando el relato de las chicas, yo fui vicedirectora en una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, en un distrito chico de General Guido, una escuela con una matrícula aproximadamente entre 106 y 120 alumnos, y bueno, contábamos en su momento con el cargo de director de 8 horas, en el cual estuve 5 años, con equipo de orientación escolar, que si bien ahora están todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires cuentan con ese recurso, yo era una de las beneficiadas con ese recurso, y trabajando con los jefes de departamento, que entiendo deben ser los jefes de área que ustedes mencionan en algunos momentos. Por ahí las planificaciones, en el armado de las planificaciones, lo que nosotros proponíamos era que los jefes trabajaran con las materias afines para establecer criterios de evaluación y un seguimiento de los contenidos a trabajar. Qué se había podido trabajar en el primer año, qué se debía continuar con el segundo año, y en qué aspecto nos teníamos que fortalecer.
Con respecto a las planificaciones, en algunas oportunidades las hacíamos en conjunto, porque si bien mi título de base es analista de sistema, entonces por ahí necesitaba muchos recursos de otros docentes que pudieran acompañarme en alguna mirada por ahí más específica, en cuanto a estrategias, actividades y contenidos, ¿no? Sí, siempre armando equipos de trabajo, con los preceptores, con el equipo de orientación, de secretarias, algunos otros docentes, o trabajo por ahí con la gente del CIE, el Centro de Investigación, ¿no? Y con eso pudimos ir como organizando bastante bien la escuela y poder hacer acompañamiento dentro del aula. A los chicos les encanta que el director esté sentado dentro del aula, por lo menos los míos que yo veía. Sentían que uno los estaba mirando y acompañando, y más que nada por ahí en aquellos profesores que son como mucho más exigentes en las clases, ellos querían ver qué mirada tenía el otro adulto responsable de la escuela. Sí, también puede decir Ana Rosa, que era inspectora mía, recorríamos mucho el patio, se charla mucho con los chicos porque ellos tienen muchas cosas para contar y para hablar, y creo que por ahí en algún momento Paola dijo algo de más tiempo al tiempo del director o del docente. Yo creo que uno tiene que poder hacerse los tiempos para mejorar las instituciones. Si bien nosotros nos pagan por cierta cantidad de horas, hay docentes que se comprometen y trabajan fuera del horario y hacen que las escuelas sean más y mejores. Así que yo creo que en base al compromiso de los docentes, del equipo de directores, de familia, también hay cosas que se construyen más allá de lo que nos puedan llegar a pagar o bonificar. Solamente aportar eso. Yo me quedé pensando, bueno, en esto que decía Laura, ¿no? Porque la verdad es que, como ella planteaba, lo pedagógico por ahí es, si bien es una de las dimensiones del trabajo, es la dimensión, ¿no? Y por ahí hay cuestiones que pueden ir haciendo, dependerá de los cargos con los que cuenta la escuela. Hay tareas que pueden ir resolviendo otras personas, pero la mirada del director en relación a lo pedagógico es fundamental, ¿no? Y creo que por ahí ese agobio o ese cansancio o esa superposición de tareas se podría resolver y canalizar a través de una agenda por ahí compartida del equipo de conducción, como decía María Marta hablaba de equipo, ¿no? Bueno, por ahí una agenda compartida, secretarios, vicedirectores, directores, que eso podría ir resolviendo por ahí las cuestiones que vayan apareciendo en la escuela, sobre las que uno planifica en su proyecto en proyecto institucional, y bueno, ir adelantándose, digamos, al problema en la medida de las posibilidades, ¿no? ¿Algún comentario más? Yo sí quiero, hay un momento, Emanuel creo que en un momento pregunta de las demandas que están por fuera, las demandas que están por dentro, y me imaginaba a Janina contando los muslos y las patas, y decía, ¿eso es una demanda por fuera o por dentro? Bueno, claramente es una demanda supuestamente por fuera, pero hay veces que yo también soy directivo de una escuela, hay veces que nos encontramos haciendo cosas que dije, esto se lo tendría que dar a la portera. Lo que pasa es que si yo llamo a la portera, pierdo el baño. No, lo puedo llamar al preceptor, pero si yo llamo al preceptor, pierdo el cuidado de la hora de clase que justo está cuidando tal cosa. Entonces, en este momento circunstancial lo tengo que resolver yo, y me pongo a contar patas y muslos. Y esa tarea no está o sea, sí está por fuera, porque en ningún manual de educación dice que el director de escuela tiene que contar patas y muslo. Sin embargo, en lo cotidiano o lo cuenta, o lo cuento, o pierdo un agente que es clave para que la escuela funcione en eso. Hay cierto desdibujamiento en las tareas de por fuera y por dentro, porque hay muchas de las tareas por fuera que quedaron por dentro del cargo, o de las tareas en lo cotidiano, y ahí es donde nos empezamos a
a complicar con estas cosas. Que obviamente tienen que buscar que, como dice Ana Rosa, en lo principal, en lo pedagógico, todas esas cuestiones, pero bueno, hay como que blanquear un poco también esas cantidades de tareas que terminan recargando el cargo, que hacen que el tiempo es finito y termina ocupado ahí. Y lo que es tremendo es esa sensación que también la comentaron, esa sensación de no hacer nada cuando hice de todo, ¿no? Terminó el día y no hice nada de la agenda. Y ahí es donde a mí me preocupa la agenda, digo a Rafael del Campo en particular, porque la agenda, en lugar de ser un objeto de organización y de ayuda estratégica y planificación, es un objeto persecutorio, bueno, ya me salió el psicólogo, discúlpeme, pero como el objeto persecutorio del super yo, que no hice nada de lo que me había fijado para cumplir. Y en lugar de ser algo que me ayuda a trabajar mejor, me desvaloriza, no sé si se entiende, no es que me valorice, pero me hace sentir que no cumplí con lo que tenía que haber cumplido. Bueno, hay que ir encontrándole la vuelta. Ahí algunas de las cosas de la presentación de Analía me parecían también ahí bastante estratégicas. Tener prioridades es fundamental, y las prioridades tienen que estar fijadas en relación a lo que es esa escuela en esa comunidad. Analía nos mostró 2 escuelas súper distintas, con prioridades bastante diferentes, y en base a eso entonces la agenda termina siendo alguna posibilidad en relación a ir respondiendo a esa prioridad. Pensando en eso, entonces tal vez la prioridad de tener que contar patas y muslos en determinados momentos puede ser, porque es lo que hace el funcionamiento de ese comedor, que también puede ser una prioridad estratégica en el funcionamiento de esa escuela. Bueno, medio estamos pasados un poquito de tiempo. Les quiero agradecer muchísimo por la participación y por las presentaciones. No sé si alguna tiene ganas de decir algo más, si Sandra quiere comentar algo. Sí, me estaba quedando con ganas. En principio porque supe ser directora de escuela y fue algo que disfruté mucho y bueno, creo profundamente en la existencia estratégica de la agenda. Está, como ustedes dicen, plagada de los adentros, de los afueras, de las patas y de los muslos, y de el sacrificar al portero y su tarea, o al preceptor, y entonces voy y lo hago yo, y hago de bombero, y eso puede sucede en la cotidianeidad. Pero lo que sí creo es en la fuerte, cuando uno tiene convicción en que esa agenda le va a hacer lugar a esto que planteaba Emanuel, que es ir a mirar cómo se está enseñando. Yo creo que no lo conseguimos los 5 días a la semana, no nos podemos mentir entre nosotros, pero sí podemos establecer algún horario irrenunciable donde se institucionaliza que en ese momento el director se ocupa de eso. Que en la primera hora de clase observa clases, y viene la madre, y viene el portero, y viene el preceptor, sí, pero viene a las 8:30, porque a las 7:30 entra. Entonces, progresivamente vamos haciéndolo lugar. No es algo mágico, no sucede de un día para el otro, pero me parece que es el gran desafío de poder trabajar para hacer una escuela mejor, como decía Laura, ¿no? Digo, esto de empezar a ordenar, y la verdad es que con el tiempo, sí, por supuesto, siempre hay un pibe que se cae, que hay que asistir, otro que le pasa otra cosa, pero no importa, empecemos 2 veces por semana, empecemos 3 veces por semana, y hagámosle lugar, porque ahí está la diferencia, por lo menos a mi criterio, que no soy psicóloga y soy pedagoga. Bueno, fue muy rico escucharlos. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Ahí pregunta si se va a subir a YouTube. Sí, va a tardar un poquito porque tiene que subir todas las semanas. No va a ser rápido, pero va a estar a disposición la charla. Bueno, nos quedamos con ganas de seguir charlando, lo seguiremos en algún otro espacio de la licenciatura, y para quienes quieran sumarse y para quienes seguir cursando. Muchísimas gracias, Janina, Analía y
¿Dónde está María Rosa? Ahí está. A María Rosa, gracias a los profes que también se sumaron, a Sandra, a María Marta y a todos los que pudieron participar en la mesa. Y estamos en contacto. Buenas Muchas tardes a gracias. todos. Sigan Adiós. participando de la semana. Chao, gracias. Voy a dejar de grabar. Gracias. Chao, gracias.